Entonces, pues para los que no me conocen, me presento, soy Aarón, soy estudiante de octavo semestre, actualmente estoy en el general y ya van 2 años que doy la materia de fisio para ABCMEDS. ¿Qué más? El año pasado fui al concurso de fisiología allá en Querétaro y fue una increíble experiencia, definitivamente se las recomiendo, entonces les recomiendo aprender muchísimo fisio porque es la mejor materia y la que más les va a ayudar para la carrera en general. Nada de que inmuno, micro, todas esas, ustedes ignoren las fisio, fisio y solo estudien fisio. No, no es cierto, pero sí es muy importante. Entonces, este bloque lo dividimos en dos, en fisiología endocrina y en fisiología gastrointestinal. No es un bloque largo y de hecho su calendario pues quedó acortado por justo esto del paro que movieron el DEPA pues más pegado hacia estas fechas y pues este no lo movieron, entonces tenemos como poquito tiempo por así decirlo, pero ya lo organicé y sí da tiempo para ver pues todas las clases. No es un bloque tan largo como los pasados y verán que este bloque es pan comido en comparación a primer y segundo bloque. Entonces, en la primera parte, y la mayoría de clases muestra, veremos fisiología endocrina y ya luego para el curso veremos todo lo de fisiología gastrointestinal, ¿va? Entonces, vamos a iniciar. Recuerden, cualquier duda, ya sea de la clase o de la grabación, pueden mandarme mensaje. Entonces, iniciemos. Quiero empezarles o empezar esta clase hablando un poquito de, pues, una recapitulación de todo lo que hemos visto, porque en el primer bloque, pues, nos encargamos de ver todo lo de fisiología celular, todo lo de sinapsis, todo lo de potencial de acción, y vimos este concepto de homeostasis, que pues es que nuestro cuerpo se regula solito. En segundo bloque, pues nos desviamos un poquito más hacia cosas más especializadas, que son cardio, que es respi y que es renal, que tienen sus particularidades, pero igual todo gira en torno a la homeostasis. Todo lo que veremos ahorita, o por lo que se los quise recapitular, es por el primer bloque, porque les decía que todo lo de biofísica de membrana, todo lo de sinapsis, se reduce a una palabra, y esa palabra es la comunicación. Entonces, nosotros necesitamos tener canales iónicos, canales dependientes de voltaje, para poder tener nuestras células conectadas. Pero eso era en específico de células que estaban juntitas, contiguas. Entonces, si recuerdan, teníamos de que una neurona acá y esta neurona se conectaba con otra neurona de este lado. Y pues como pueden ver, solo existe la sinapsis si esas neuronas están pegaditas, ¿ok? Todo lo de endocrino igual lo podemos reducir a una palabra, a la misma palabra. Y esta palabra es comunicación. Ahora, este sistema de comunicación tiene sus ciertas diferencias en contrario a lo de sistema nervioso, en contrario a lo de músculo, pero funcionan muy parecido y bajo los mismos principios que vimos en primer bloque. Entonces, este esquema, pues ya se los había puesto, pero me gustó mucho hacerlo porque abarca todo lo que tiene que ver como a pequeños rasgos de lo de comunicación, ¿ok? Entonces, lo de primer bloque era esto, de que tenemos canales y esos canales se abren y dejan entrar iones, ¿no? Y ese es un tipo de comunicación celular, es la comunicación más abundante, pero no significa que eso la haga más importante que el otro tipo de comunicación, la cual la estaríamos viendo de este lado. Estas pequeñas moléculas, estos pequeños proteínas, esteroides, ahorita veremos de qué tipo hay, pero estas pequeñas moléculas que viajan por la sangre llegan a un receptor y le dicen a otra célula qué tiene que hacer, es lo que conocemos como ligando. Y dentro de los ligandos está lo que conocemos como hormona. Entonces, seguramente lo han escuchado muchísimas veces,
lo dicen hasta las mamás, hasta las abuelitas, que pues nosotros tenemos hormonas y que las hormonas se regulan y se desregulan y hacen de todo lo nuestro un desastre, o no, o nos mantienen bien. Entonces, nuestras hormonas son muy importantes, ¿ok? Entonces, en general, ¿cómo les reduzco toda esta explicación? La reduzco a comunicación. Y todo en endocrino tiene que ver con comunicación. Ahora, sus funciones como tal de todo el sistema endocrino, que ahorita veremos qué abarca o qué órganos tiene, pues el primero, y como todo en fisio, es la homeostasis, que recuerden que es la homeostasis, es el equilibrio dinámico del medio interno. En términos más simples, significa que si algo en tu cuerpo baja, la homeostasis lo va a subir, que si algo en tu cuerpo sube, la homeostasis lo va a bajar. Entonces tú siempre estarás en un estado en el que tu cuerpo pueda controlar ciertos parámetros. Eso es la homeostasis. Y el sistema endocrino, pues se encarga de eso. Un ejemplo súper fácil que pues seguramente lo tienen en mente, lo han visto en Bioca, lo han visto incluso en Fisio, lo vimos un poquito, pues la insulina, ¿no? Entonces la insulina y el páncreas pertenece al sistema endocrino. Tenemos dos partes del páncreas, endocrino y exocrino, pero específicamente la insulina, pues es un ejemplo de todo esto de comunicación. ¿Por qué? Porque si tú aumentas tu glucosa, va a hacer que aumente tu insulina, y si tú aumentas tu insulina, esto va a hacer que baje tu glucosa. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de endocrino y es un ejemplo muy claro de homeostasis, ¿ok? Ahora, dentro de estas especificaciones, o lo contrario que tiene si lo pones en contrapeso contra el sistema nervioso, pues es que este en específico funciona para órganos distales, porque les decía que para que funcione la sinapsis, tú tienes que tener una neurona aquí e inmediatamente otra neurona acá, o una neurona aquí e inmediatamente músculo acá. Entonces, sí tenemos nervios en todo el cuerpo, pero pues no todos los nervios o no todas nuestras células tienen un nervio específico. Es decir, por ejemplo, las células del hígado, pues no está llena de nervios y no tienes tu hígado lleno de sinapsis, sino que tienes pocos nervios para ciertas cosas en específico y lo demás lo vas a regular por medio de hormonas. Entonces, sirve para regularse de órganos distales. Esto puede ser, por ejemplo, cerebro-riñón, cerebro-corazón, incluso cerebro-páncreas. Entonces, el cerebro es como su mecanismo para controlar lo que no está cerca de él, ¿ok? Es como muy controlador el cerebro y dice, pues aunque no estés conmigo específicamente, yo voy a seguir mandándote señales. Y la última característica de esto es que es a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque si recuerdan, cuando teníamos canales, dejen, pongo uno de este lado, pues generalmente funcionaban con compuertas, ¿no? Entonces tenías una compuerta aquí y esta compuerta podía abrirse o podía cerrarse. Entonces, si tú le pegabas una molécula, como noradrenalina, por ejemplo, pues se abría, ¿no? Y si tú le quitabas esa molécula, se cerraba. Esto, pues obvio, era a muy corto plazo. Si tú tenías abierto el canal, sucedía la función. Si tú tenías cerrado el canal, pues se quitaba la función. En el caso del sistema endocrino y en el caso de las hormonas, funciona diferente. ¿Por qué? Porque aquí actúan diferentes mecanismos nucleares o diferentes mecanismos dentro de los receptores que ayudan a que no sea simplemente abrir y cerrar un canal, sino que tú puedes, no sé, tener una hormona que realice algo justo ahorita, justo en este momento, y lo verás reflejado hasta dentro de unos días o dentro de unos años o incluso dentro de unos meses. Entonces, funciona a largo plazo, ¿ok? Y pues eso es como de sus funciones en general. Ahora, dentro de todo esto, en nuestra explicación, siempre veremos que se repetirá el mismo patrón. Y si ustedes tienen en mente esto, pues nunca se van a confundir porque así funciona todo el sistema endocrino. Entonces, nosotros siempre tendremos una célula emisora, que es lo que conocemos como célula endocrina. Esta célula
Pues puede venir de diferentes lados, puede ser del riñón, puede ser del páncreas, si nos referimos a los islotes, puede ser de la tiroides, del hígado. Entonces, cualquier célula emisora es lo que conocemos o lo que decimos que pertenece al sistema endocrino. Nuestra célula emisora por excelencia es esta que ven de aquí, o bueno, esta estructura que dentro tiene las células emisoras, y esto es lo que conocemos como hipófisis. Entonces vayan familiarizándose con esa estructura, porque la hipófisis es como nuestro centro de todo nuestro sistema endocrino, ¿ok? Es esta estructura que está en nuestra silla turca, en nuestro cerebro, en nuestra parte temporal bueno, en nuestro hueso temporal, parte interna. Entonces, esa es la hipófisis. Y la hipófisis se encarga de mandar un montón de cosas, se encarga de llenar a nuestro cuerpo de hormonas que van a ir hacia diferentes lados y se van a pegar hacia diferentes receptores. Entonces, ustedes apréndanse que la hipófisis es el centro de todo, pero igual ahorita pues lo checamos como a más profundidad. Entonces, en este caso nuestra hipófisis, o ya vimos que cualquier célula va a enviar un ligando. ¿Qué ligando va a ser? En la mayoría de los casos va a ser una hormona. Entonces, nuestras células envían una hormona y esa hormona va a terminar en una célula diana. Esta célula diana, para que pueda reaccionar a ese ligando, a fuerzas tiene que tener esto que estamos viendo aquí, que son nuestros receptores. Entonces, es como la típica pregunta de ¿cómo sabe el fármaco dónde está el corazón? ¿O cómo sabe la metformina dónde está nuestro páncreas? Entonces, justo es por receptores. No es como que la molécula o no es como que la hormona sepa dónde está cada órgano, sino que si tú tienes, no sé, un fármaco o una hormona, supongamos hormona antidiurética, que la vimos en el anterior bloque. Recuerden, la hormona antidiurética pues actúa específicamente en riñón. Entonces, si esta hormona antidiurética va viajando por la sangre y ve una célula cualquiera, que no tiene receptores, pues la va a ver y la va a ignorar. Entonces se va a seguir de largo. Solo va a llegar la hormona antidiurética hasta que llegue a nuestra célula del riñón, hasta que se pegue al receptor y ahí va a ser la función. Entonces todo funciona por medio de receptores, ¿ok? Y esto lo estaremos repitiendo, de que célula emisora, ligando, órgano diana. Y así pueden reducir todo. Y pues estudiaremos hormona por hormona, estudiaremos tiroides, estudiaremos glándula suprarrenal, pero siempre habrá que algo envía una hormona y que una célula recibe esa hormona. ¿Ok? Entonces, como tal de funciones, eso es lo que quiero que se queden por ahora y pasaremos a esto de retroalimentación. Esto ya lo vimos en primer bloque, pero pues se los recalco porque justo tiene todo que ver con la función principal del sistema endocrino, que es la homeostasis. Entonces, la primera retroalimentación que tenemos es la retroalimentación negativa, que si se acuerdan, su función es contrarrestar cambios. Me falta una R. Entonces, es como la más fácil de visualizar, en la que si tú aumentas algo, pues tu sistema o tu retroalimentación negativa lo va a disminuir. Si tú disminuyes algo, tu retroalimentación negativa lo va a aumentar, ¿ok? Entonces, esta es como la más fácil, es el ejemplo que les puse de la insulina, de que tú aumentas glucosa, eso aumenta la insulina y eso disminuye la glucosa, pues exactamente así. Es la más común en todo el cuerpo y es la que verán en la mayoría de hormonas, ¿ok? Luego tenemos la retroalimentación positiva, que su función es amplificar el efecto. Y pues es esto que veían de que es un ciclo vicioso, ¿ok? Es decir, si tú aumentas algo, tu retroalimentación positiva lo va a aumentar. Si tú disminuyes algo,
tu retroalimentación positiva lo va a disminuir. Entonces es un ciclo vicioso. El ejemplo que les pueden preguntar, no me acuerdo si se los preguntaron en primer bloque, pero si no se los pueden preguntar en este bloque, pues es el de la oxitocina. La oxitocina es una hormona que ayuda durante el parto y se libera cuando la cabeza del bebé choca contra el cérvix como tal. Entonces, si tú tienes a tu bebé y su cabeza choca de este lado, ay, dejen, admito a alguien. Ajá. Si tú tienes tu bebé y la cabeza choca, eso va a hacer que se libere oxitocina. Si se libera oxitocina, eso va a actuar sobre el músculo liso uterino y pues eso va a generar más contracciones uterinas. Esas contracciones uterinas hará que choque más la cabeza del bebé, que se libere más oxitocina y pues así como vas aumentando todo este ciclo y por eso se le conoce como ciclo vicioso. En este caso de la oxitocina, pues hasta cuándo acabará el ciclo vicioso, hasta que el bebé salga, ¿ok? Si no, seguiría eternamente y si el bebé no sale, tú tendrás el choque, oxitocina, contracción y más choque y más oxitocina y más contracción y así sin parar, ¿ok? Entonces, el primer ejemplo es ese. Otro ejemplo que pues no es tan característico como el de la oxitocina, pero por si acaso, pues es el de la LH. En el ciclo ovárico, en el ciclo menstrual, pues tú necesitas un pico de LH. Entonces, para obtener ese pico, tú lo que haces es aumentar la LH y esa LH por ciertos mecanismos hace que haya muchísima más LH y pues se van retroalimentando, ¿ok? Entonces ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo pues sería el potencial de acción, la coagulación, pero los que quiero que se aprendan más en específico de este bloque son estos dos, ¿ok? La oxitocina y la LH. Entonces, estos son los dos tipos de retroalimentación, pero aquí en endocrino podemos estudiar otro tipo, que es lo que conocemos como retroalimentación de ASA. Entonces, generalmente, más allá de que lo vean como una hormona, como que ustedes digan, no, que la antidiurética hace tal cosa o que la oxitocina hace tal cosa, siempre deben verlo como un eje. Es decir, siempre sigue ciertos pasos, que pues es esto que les decía, ¿no? De célula emisora ligando célula diana. Pero generalmente, pues podemos agregar células diana y podemos agregar células emisoras y podemos agregar ligandos. Si nosotros agregamos eso, pues es lo que conocemos como asas. La asa más importante y la asa más conocida, que pues como les digo es el centro de todo nuestro sistema endocrino y ahorita lo desglosamos, pero es el eje hipotálamo hipófisis. Entonces lo que sucede aquí es que nuestro hipotálamo es una célula emisora, nuestra hipófisis es una célula emisora también y también es una célula diana. Entonces, para que no se confundan, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, de tiroides. Nuestro hipotálamo, déjenlo escribo bien. Ajá. De nuestro hipotálamo, pues va a liberar una molécula, que en este caso será la TRH, y esa molécula se va a pegar a un receptor de la hipófisis. Entonces ahí nuestro hipotálamo sería nuestra célula emisora, nuestro ligando sería la TRH y pues nuestra célula diana sería la hipófisis. Pero aquí activa la hipófisis y la hipófisis se convertirá en célula emisora. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nuestra hipófisis va a liberar otra molécula y esta molécula es la que conocemos como TSH y tenemos un receptor aquí que esta como tal sería la tiroides y pues se pega y eso activa la tiroides y libera otra molécula, que en este caso ya serían las hormonas tiroideas, que sería T3 y T4. Entonces, como pueden ver, pues no es como tal que estudiemos T3 y T4 y qué hacen y nada más nos quedamos con eso, sino que estudiamos
como una célula manda una molécula y eso activa otra célula y manda otra molécula y activa otra célula para tener T3 y T4. ¿Ok? Entonces hasta ahí, pues eso es lo que conocemos como un asa. Y tenemos la retroalimentación de asa. ¿Qué significa esto? Pues es un tipo de retroalimentación negativa, solo que lo especificamos más para este tipo de circuitos. ¿Por qué? Porque esta T3 y T4, en el momento en el que tú la aumentas, pues tu cuerpo va a decir, ya tenemos mucha, ya no necesito más, entonces voy a inhibir todo lo de arriba. Entonces, esta T3 y T4 va a ir y va a inhibir a la hipófisis y por lo tanto ya no tendrás TSH. Pero no solo eso, va a ir y va a inhibir al tu hipotálamo y por lo tanto ya no tendrás TRH. Déjenle anotar. Entonces, si tú no tienes TRH, no estimulas a la hipófisis y no hay TSH y no hay T3 y T4. Si tú no tienes TSH, pues no estimulas a tu tiroides y no hay T3 y T4, ¿ok? Depende qué estructura esté como inhibiendo, es el nombre de el mecanismo de retroalimentación, ¿ok? Tenemos mecanismos de retroalimentación de asa corta, que pues en este caso un mecanismo de retroalimentación de asa corta sería este de tiroides hipófisis. Entonces, este de acá sería asa corta. ¿Por qué? Porque está inhibiendo inmediatamente a lo de arriba. Un mecanismo de asa larga, pues sería este de T3, T4, hipotálamo. Entonces es como muy lógico. Si inhibe inmediatamente a lo de arriba, es asa corta. Si inhibe más allá de lo de arriba, pues es asa larga, ¿ok? A esto igual le podemos dar otro nombre, que es como el más usado en general en endocrino como tal, en la materia, pero en el departamento de fisio como que sí suelen preguntar esto de asa larga y asa corta, ¿ok? El otro nombre que le suelen dar, pues es conforme a la enfermedad que estaría causando o a la deficiencia. Tenemos enfermedades primarias, tenemos enfermedades secundarias y tenemos enfermedades terciarias. Y pues asimismo tenemos mecanismos de retroalimentación primarios, secundarios y terciarios, ¿ok? Si nosotros estamos hablando de una enfermedad o de un mecanismo primario, estamos hablando de la glándula. En nuestro ejemplo, la glándula pues sería la tiroides. Entonces, si nosotros tenemos un problema en tiroides, pues es un defecto o es una enfermedad primaria. En una enfermedad secundaria es quien estimula directamente a la glándula, que en la mayoría de los casos y en nuestro ejemplo sería hipófisis. Y pues terciaria muchísimo más arriba, que pues sería hipotálamo. De seguro esto ya lo vieron en sus prácticas de fisio, pero pues a grandes rasgos es como primaria glándula, secundaria más arribita, que sería hipófisis, y terciaria muchísimo más arriba, que sería hipotálamo. ¿Alguna duda de esto? ¿Quieren algún ejemplo extra o algo así? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Va, le sigo. Entonces, pasemos a los órganos y a qué es una hormona como tal, ¿ok? Entonces, dentro de los órganos pertenecientes a nuestro sistema endocrino, tenemos casi que cualquier, pues, órgano, cualquier glándula que pueda soltar hormonas. Generalmente a los órganos los conocemos como glándulas. Entonces, si algo es una glándula, pues es un órgano del sistema endocrino, ¿ok? Eh, Tenemos varios ejemplos. Como les decía, puede ser el páncreas endocrino, puede ser la hipófisis, puede ser incluso tiroides,
hipotálamo, por ejemplo, glándulas suprarrenales. Entonces, todo lo que tenga glándula como tal, pues es un órgano perteneciente al sistema endocrino, ¿ok? Pero actualmente ya no lo manejamos así. ¿Por qué? Porque descubrimos que hay otras células, hay otros órganos que se encargan o que también tienen como esta función de soltar hormonas, como puede ser el hígado, como puede ser incluso el tejido adiposo. Y pues el tejido adiposo ya está súper estudiado, que es un órgano endocrino que puede soltar hormonas y que la disfunción de estas pues nos llevan a obesidad o síndrome metabólico o otras enfermedades mucho más graves. Puede ser también, pues creo que los ejemplos que se me vienen a la mente son esos, ¿ok? Pero puede ser casi que cualquier órgano que suelte una sustancia. Ahorita vemos por qué neurotransmisores no, pero pues quédense con que cualquier órgano que secrete una hormona, pues puede funcionar como órgano endocrino. También intestinos, por ejemplo, podría ser. Y tenemos el concepto de ligando, que pues es cualquier sustancia química que pueda ejercer una función. Esto puede entrar desde neurotransmisores, puede entrar desde ligandos neuroendocrinos, puede entrar desde citocinas, y pues para que sea ligando, deben tener receptores. Entonces, un ligando es literalmente la molécula que se pega a un receptor y eso genera algo. De neurotransmisores, pues tenemos varios ejemplos. Tenemos la noradrenalina, que pues se puede pegar a cualquier receptor del sistema nervioso simpático. Tenemos la acetilcolina, tenemos la serotonina, tenemos varios, ¿ok? Y pues esos son los que estudiamos en primer bloque. De lo neuroendocrino es como lo que decimos o lo que no podemos clasificar entre decir si es neurotransmisor o entre decir si es hormona. Entonces, dentro de nuestras sustancias neuroendocrinas, pues tenemos, por ejemplo, la ADH y la oxitocina. ¿Por qué estas son neuroendocrinas? Porque son hormonas como tal, pero tienen la característica de que son liberadas por neuronas, ¿ok? Entonces por eso decimos que son neuroendocrinas. Y las citocinas, que pues ven en inmuno, que pues es como la interleucina 1, 2, 6, 17, todas las que se les ocurran, pues recuerden, igual es una molécula que actúa sobre un receptor y pues puede atraer células inmunes o puede promover la diferenciación de ciertas células. Entonces, bajo definición, pues es una sustancia química que ejerce cualquier función, pues eso es un ligando, ¿ok? Y dentro de nuestros ligandos, pues también entra lo que conocemos como hormona. ¿Cómo definimos hormona o qué solemos decir que es una hormona? Pues decimos que una hormona es una sustancia que ejerce una función, pero que es independientemente del sistema nervioso, es decir, no es liberado por neuronas. Entonces, como tal, la serotonina, la noradrenalina, GABA no son considerados hormonas, ¿ok? Y súper importante, si no son liberados por hormonas, ¿por quién son liberados? Pues por células especializadas. ¿Qué es una célula especializada? Pues cualquier célula que pueda secretar hormonas y que no pertenezca al sistema nervioso. Y pues obvio aquí entrarían las glándulas. Entonces, esa es la característica de una hormona. Luego encontrarán en los libros como el borón, que pues tiene más características, como que pueda ser aislada o como que pueda ser purificada en laboratorio, pero las únicas dos cosas que debes tener para que sea hormona son estas, ¿ok? Las demás, pues sí, pero no significa que si no las tienen, pues ya no es hormona, ¿ok? Entonces, si yo les digo que hay una molécula que pues es liberada por una neurona, pues ustedes ya saben que no es hormona. Si les digo que es una molécula que no hace nada, pues tampoco es hormona, pues porque por definición deben ejercer una función, ¿ok? Y otra característica que sí les pondría importantes de las hormonas es que generalmente son liberadas a la sangre. Entonces, para que sea hormona, por definición, debe ser liberada a la sangre o debe ser liberada a un vaso sanguíneo.
porque ahorita lo veremos en lo de tipos de comunicación, pero pues puede ser liberada al intersticio o puede ser liberada hacia sí misma una molécula y pues ahí ya no podemos decir que es hormona, ¿ok? Y algo importante que quiero que se queden de aquí es que no es como súper estricta la diferenciación, porque como les decía, por ejemplo, ADH y oxitocina, pues sí son hormonas, pero son como liberadas por neuronas, entonces como que está la duda, pero sí las tomamos como hormonas, entonces no se claven tanto en eso, pero sí apréndanse estas tres cosas, que son independientes del sistema nervioso, que son secretados por células especializadas y que son liberados a la sangre. Y con eso fácilmente podrían distinguirlo, ¿ok? Tenemos tres tipos de hormonas según de dónde vienen. Tenemos hormonas peptídicas, que pues como su nombre lo dice, vienen de péptidos, es decir, cadenas de aminoácidos. Entonces, ¿cuándo decimos que es un péptido? Cuando tiene menos de 100 aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son las hormonas peptídicas? Por ejemplo, tenemos la insulina, tenemos el glucagón, tenemos las hormonas hipofisiarias, y perdón la dislexia. Ajá. Luego tenemos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, pues como su nombre lo dice, son derivadas de colesterol y solo tenemos dos. Tenemos las hormonas gonadales y las más importantes son las hormonas suprarrenales. Si tuviera que agregar otra de este lado, sería la vitamina D, pero no para todos es hormona. Entonces, pues nada más como que ténganlo en cuenta, ¿ok? Y por último tenemos las amínicas, que pues estas son por aminoácidos, no son péptidos, entonces son cadenas más cortas. Y pues aquí tenemos las catecolaminas y tenemos las hormonas tiroideas. Entonces, ¿es importante esta división? Pues sí, sí es muy importante porque según si es esteroidea, va a actuar de cierta forma, si es peptídica va a actuar de cierta forma y si es amínica, pues de otra forma completamente diferente. Entonces sí es importante, pero no necesito que se las aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque las iremos desglosando y pues les iré diciendo sus características principales, ¿ok? Entonces ahorita lo vemos. Les decía esto de tipo de comunicación celular, que pues las dividimos en tres, en endocrina, en parácrina y en autocrina. Entonces, de la endocrina, pues es esta comunicación que viaja por la sangre. Entonces, esta es una comunicación, por así decirlo, entre células a larga distancia y pues sirve para tener conectado todo nuestro cuerpo. El esquema que les puse aquí, pues es que tienes una célula de este lado, esta célula va a secretar una hormona y esta hormona va a viajar por toda la sangre, por todo nuestro vaso sanguíneo y va a terminar en una célula completamente en otro lado. Como les decía, esto puede ser desde el cerebro hasta el riñón o desde el riñón hasta pues nuestra médula ósea, por ejemplo. Entonces, tenemos muchos tipos, esta es como la que más estudiamos y esta es la que es específica de hormonas. Y pues el nombre lo dice. Luego tenemos la paracrina, que pues yo siempre me lo aprendí como de paracrina, de para y para dónde, para un ladito. Entonces, ¿hacia dónde va la paracrina? Para una célula al lado. Entonces, imagínate que esta célula suelta una molécula, suelta un ligando, y este ligando no viaja por la sangre, solo por el intersticio, y se pega a una célula que está inmediatamente, pues, al lado o está muy cerca, por lo tanto no debe viajar en la sangre. Eso es comunicación parácrina. Y por último tenemos la comunicación autocrina,
en el que la propia célula dice, ok, yo necesito algo, pues yo mismo voy a mandarme mi propia, bueno, mi propio ligando. En este caso, esta célula libera el ligando y este ligando se va a pegar a un receptor en la membrana de la misma célula, ¿ok? Entonces tenemos esos tres tipos de comunicación. Más allá de esto no deben saber, no es como que haya mucho que estudiarle a los tipos, solo que recuerden cuál es cada uno y que recuerden que la endocrina es por definición la que usan las hormonas, ¿ok? Entonces, eso es de comunicación. Y ahora les desglosaré los tipos de hormonas, que pues es esto que estábamos viendo acá. Entonces, de los tipos de hormonas, les decía que tenemos de tres tipos. Tenemos peptídicas, tenemos esteroideas y tenemos amínicas. Dentro de las peptídicas, pues también las conocemos como proteicas, obvio no son lo mismo, peptídicas son menos de 100 aminoácidos y pues proteicas son más de 100 aminoácidos, pero como funcionan igual o como no tienen tanta diferencia, pues al momento de realizar una acción o al momento de viajar por la sangre, pues las podemos estudiar de la misma forma. Entonces, primero estudiaremos las proteicas y ahorita voy con las amínicas, ¿ok? Entonces, digo, ahorita voy con las peptídicas. De las proteicas, pues sabemos que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Entonces, ¿por qué están formadas? Por aminoácidos. Este tipo de hormonas son las más frecuentes y es la mayoría de todas nuestras hormonas. Entre ellas, y dato que quiero que definitivamente se aprendan, son las hormonas hipofisiarias. Ahorita que veamos hipófisis, específicamente adenohipófisis, pues veremos que tiene miles de hormonas, que tiene hormona pues estimulante de tiroides, ACTH, prolactina, somatostatina, por ejemplo, todas, sin excepción, son proteicas. Entonces, que eso no se les olvide porque es súper preguntable. Otro tipo de hormonas que son proteicas, pues es la insulina y es el glucagón, ¿ok? Entonces, de hormonas proteicas o de hormonas, se los anotaré acá, peptídicas, pues tenemos estos tipos, ¿ok? No es necesario que distingan entre proteicas y peptídicas, entonces como que no se claven en eso, ¿vale? Entonces, este tipo de hormonas, pues tienen como una vía muy característica para sintetizarse, no es como que se la deban aprender, con que la entiendan está más que perfecto, ¿ok? Entonces, el primer paso para sintetizarlas, pues es la transcripción, en donde pasamos de ADN a ARN mensajero, ¿ok? A través de, pues, leer nuestros tripletes. Luego de pasar a ARN mensajero, pues vamos a pasar al ribosoma y ahí tendremos la traducción en donde tendremos el ARN mensajero y lo convertiremos como tal en nuestra cadena de aminoácidos. Entonces, de nuestra cadena de aminoácidos, eso va a viajar y a esta la conocemos como preprohormona. Entonces, la cadena inmediatamente sintetizada por pues nuestro proceso de transcripción y traducción es la preprohormona. ¿Cuál es esta cadena? Pues tiene dos partes, la preprohormona o la parte como tal hormonal más algo que conocemos como péptido señal. Este péptido señal, pues es como tal una parte de la cadena que le dice a nuestra hormona, tú debes viajar a tu retículo endoplásmico rugoso. Entonces esta péptido señal va a ir y se va a pegar de este lado. Entonces imagínense la cadena así. Tienes tu péptido señal, tienes aquí en tu retículo endoplásmico rugoso un receptor y lo que se pega es tu péptido señal, ¿ok? Eso es lo que conocemos como preprohormona. Entonces, ¿de qué se conforma tu preprohormona? De una hormona inmadura más tu péptido señal, ¿ok? Y todo esto para llegar a nuestro retículo endoplásmico rugoso.
Dentro de nuestro retículo endoplásmico rugoso, pues aquí ya nos deshacemos de nuestro péptido señal y ya solo pasamos a nuestra cadena como tal de la hormona inmadura. Entonces, en este caso ya no tenemos nuestro péptido señal, ¿ok? Y esto es lo que conocemos como prohormona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto grábenselo entre nuestra preprohormona y entre nuestra prohormona, que nuestra preprohormona tiene el péptido señal y la prohormona nada más tiene nuestra hormona inmadura, ¿ok? Esta prohormona pues va a ir a nuestro aparato de Golgi y ahí se va a encapsular. Y pues eso lo guardamos en una vesícula, ¿ok? Y pues esta vesícula, cuando la necesitemos, aparte de que en el aparato de Golgi le agregamos cosas, si es que lo necesitamos, le podemos agregar más aminoácidos, le podemos quitar aminoácidos, podemos hacer lo que sea que necesitemos para formar ya nuestra hormona madura. Y pues eso ya es en nuestra vesícula, ¿ok? Entonces, luego de pasar por el aparato de Golgi, de que el aparato de Golgi lo encapsule, se forma nuestra vesícula con ya la hormona madura. Entonces, esto, pues en el momento en el que llegue una señal, en el momento en el que necesitemos liberar una hormona, va a viajar a nuestra sangre y en nuestra sangre, pues ya liberamos la hormona como tal. Entonces, tenemos la hormona y pues esta ya va a andar viajando por todas las células hasta que se encuentre con un receptor que sea afín a esa hormona y pues cuando encuentre su receptor, ahí ya va a terminar como su ciclo de vida y va a realizar una función, ¿ok? Entonces, este es de las hormonas proteicas o también conocidas como hormonas peptídicas, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? Va. Entonces, luego, vale, perfecto. Luego de nuestras hormonas amínicas, digo, luego de nuestras hormonas peptídicas o pues también conocidas como proteicas, les digo que pueden verlo como sinónimos, pues tenemos las hormonas amínicas. Las hormonas amínicas pues son derivadas de aminoácidos y solo tenemos dos, las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Si tuviera que ponerles un énfasis a una de estas dos, serían las hormonas tiroideas, ¿ok? Como esta es una hormona medio especialita, pues es muy preguntable, entonces apréndanse que las hormonas tiroideas son hormonas amínicas o es un tipo de hormonas amínicas. Y otra pregunta que podrían hacerles es de qué aminoácido derivan y pues todas las hormonas amínicas derivan de la tirosina, ¿ok? Entonces primero veamos las catecolaminas. Las catecolaminas, pues como les decía, derivan de la tirosina, eso va a dar catecolaminas y pues de aquí lo podemos dividir según la que necesitemos y según la enzima que los convierta. Entonces, podemos convertirla en L-dopa y esa L-dopa puede pasar a dopamina, podemos convertirlas en noradrenalina, podemos convertirlas en adrenalina y pues estas funcionan más como neurotransmisores, no tanto como hormonas, pero como les decía, ciertas moléculas pueden ser hormonas y pueden ser neurotransmisores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, adrenalina, pues puede ser secretada por el riñón, lo vamos a ver, por unas células especializadas del riñón, y también puede ser secretada por nuestras neuronas. Entonces, ¿funciona como tal como hormona? Pues sí, y funciona como neurotransmisor, pues también. Entonces, pues como les decía, no se claven tanto en eso. De esto, pues hay ciertas enzimas que veremos cuando veamos riñón, pero pues se las anoto. Para convertir ya sea en L-dopa, noradrenalina, adrenalina, pues tenemos nuestra tirosina hidroxilasa. Para convertir de L-dopa a dopamina, pues tenemos nuestra dopa descarboxilasa.
Y pues noradrenalina y adrenalina, pues depende si es en cerebro, pero eso es más como de primer bloque, entonces no los saturaré con esa información, ¿ok? Y de las hormonas tiroideas, que igual son amínicas, igual derivan de tirosina, pues su composición como tal es una tirosina más otra tirosina más yodo, ¿ok? Y de aquí damos las hormonas tiroideas, que como tal son T3 y T4, ¿vale? Entonces, ahorita vuelvo a lo de hormonas tiroideas, pero apréndanse de memoria y que definitivamente no se les olvide que las hormonas tiroideas son amínicas, ¿vale? Y por último, tenemos las hormonas esteroideas. De las hormonas esteroideas, pues tenemos que son las hormonas suprarrenales o producidas por la médula suprarrenal, que será cortisol, aldosterona y andrógenos, y las hormonas sexuales, que serán 17 beta estradiol y que será la testosterona. Entonces, estas hormonas, como les había dicho, pues son derivadas de colesterol y pues son hormonas liposolubles, ¿ok? Un pequeño spoiler, pues que sean liposolubles significa que van a atravesar la membrana. Entonces, ahorita lo vemos en receptores, pero quédense con eso. De las hormonas esteroideas, pues algo importante que contrario a las proteicas y contrario a las amínicas, que las amínicas pues son como medio especialitas, les decía, pero contrario a estas, las hormonas esteroideas no se pueden almacenar en vesículas. ¿Por qué? Porque recuerden que una vesícula está hecha pues como tal de la pared de la membrana y la pared de la membrana pues está hecha de lípidos. Entonces, si tú almacenas la hormona se va a salir y pues si se sale, no tiene caso meterla en una vesícula. Entonces, estas no se almacenan en vesículas. Si no puedes almacenar este tipo de hormonas, pues tú necesitas sintetizarlas de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínense las otras, imagínense como si fuera guardar aire, ¿ok? Si tú quieres, bueno, es que sí se puede, ¿no? Pero, por ejemplo, las manos. Imagínense, sus manos son la vesícula y tú quieres guardar aire. Pues por más que lo cierres, pues no es posible, el aire se estará saliendo y estará entrando. Entonces no estás guardando nada. Así funcionan las hormonas esteroideas. Entonces, para tú tener un control de todo esto, pues tú lo que necesitas es sintetizarlo solo cuando lo necesites, que eso significa sintetizarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a sintetizar una hormona y otra y otra y otra y esperas meterlo en una vesícula, pues es como si no tuvieras vesícula y estas se irán para todos lados y pues tendrás muchísimo de esa hormona. Contrario a las hormonas proteicas en las que tú puedes sintetizar muchísimas, puedes meterlas en una vesícula y cuando las necesites puedes mandarle una señal a esa vesícula y pues esa vesícula las va a liberar, ¿ok? Entonces esa es la diferencia con las amínicas y proteicas de las esteroideas. Y pues obvio estas igual las vamos a desglosar, igual vamos a ver cómo pasan de colesterol a cortisol, aldosterona, andrógenos, pero pues mientras quédense con esto, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿por qué tengo que saber yo qué hormona es tal si yo no soy biólogo, si yo no soy químico? Y pues eso es porque cada hormona actuará diferente según cómo esté compuesta. Entonces tenemos las hormonas liposolubles, que las hormonas liposolubles, como les había dicho, son las hormonas esteroideas, que pues serían las suprarrenales y serían las hormonas sexuales. Pero aparte, la hormona que les decía que es especialita son las hormonas tiroideas. Entonces, recuerden, las hormonas tiroideas, aunque sean de tipo amínica, son liposolubles. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú le pones una membrana plasmática y le pones un receptor en esa membrana plasmática, imagínense, esta es hormona, esa es T3 o T4 o cortisol,
pues va a ignorar completamente la membrana plasmática y se va a meter a tu célula. Entonces, por ejemplo, a este tipo de hormonas, pues no tienen receptores en la membrana y no tiene sentido ponerle receptores en la membrana. Entonces, ¿qué tipo de receptores vamos a tener? Pues tenemos dos tipos de receptores. Tenemos receptores en citoplasma, lo anotaré acá, y tenemos receptores nucleares. Entonces, imagínense que esta es su membrana celular. Obvio, esto es el núcleo, aunque esté medio deforme mi dibujo. Y pues esta será su hormona, ¿ok? Esta hormona va a atravesar la membrana como si estuviera pasando por su casa. Y pues hay de dos, que el receptor esté de este lado en el ADN y de ahí pues se va a pegar y va a sintetizar cosas, o que esté intracelularmente en nuestro citoplasma. Imagínense este receptor, se pega a esta molécula y luego esa molécula va a viajar hacia nuestro núcleo. Entonces, las dos terminan en el núcleo, pero una está pegada a él y otra debe viajar, ¿ok? Ejemplos de las hormonas con receptores en citoplasma, pues tenemos las hormonas sexuales y tenemos las hormonas esteroideas. Y pues nucleares, que es la que queda de las liposolubles, pues tenemos las hormonas tiroideas. Entonces, si les llegan a preguntar qué tipo de hormonas son las tiroideas, pues ustedes ya saben que es una hormona amínica. Si les llegan a preguntar dónde tienen sus receptores las hormonas tiroideas, aunque no hayan visto el tema, pues ustedes saben que las hormonas tiroideas tienen su receptor dentro del núcleo. No pueden tener receptores de membrana, es imposible. Déjenlo anotar. Entonces, las liposolubles solo son dos. Bueno, sí, dos. Esteroideas, que abarca las suprarrenales y sexuales, y las tiroideas, que son amínicas, pero son liposolubles, ¿ok? Otras que podríamos poner en nucleares, que son menos importantes, pues serían las vitaminas, como la vitamina D o como la vitamina A, pues igual las podemos considerar, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Pues les decía, los de citoplasma van a viajar al núcleo y los del núcleo pues ya estarán en núcleo. ¿Esto qué va a hacer o qué va a suceder con esto? Pues funcionarán como factores de transcripción. Entonces, ¿qué es un factor de transcripción? Pues básicamente le dice a tu núcleo qué hacer. Va a pasar de ADN a RNA mensajero, va a pasar de RNA mensajero en tus ribosomas al proceso de traducción y pues se va a convertir en una cadena de aminoácidos y se va a convertir en proteínas. Y pues esa proteína va a sintetizar algo. Un ejemplo de esto, pues es una que ya habíamos visto, que es la aldosterona. La aldosterona, si recuerdan, pues funciona para reabsorber sodio y secretar potasio. Entonces, ¿cómo le hace? Pues viaja, se mete a tu célula, se mete a un receptor en tu citoplasma, este receptor se pega al ADN y pues de ahí pasa a la transcripción, pasa a la traducción y pues genera una proteína. ¿Qué proteína va a generar? Pues los canales, que son los canales ENAC y los canales ROMCA. Entonces, ¿qué tipo de proteínas pueden ser? Pues pueden ser enzimas, pueden ser canales. En este caso de la aldosterona, pues son canales, pero pueden ser varias cosas, ¿ok? Y otra característica de este tipo de receptores y de este tipo de hormonas, pues es que utilizan siempre, siempre, siempre proteínas transportadoras, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una hormona, esa hormona, bueno, hormona esteroidea, la debes llevar en la sangre. Entonces, como es liposoluble, pues no va a poder estar flotando así y ya, porque se va a andar repeliendo con el agua y se va a andar llevando mal. Entonces la tendrás unida a una proteína. Entonces, este tipo de hormonas esteroideas decimos que tiene una unión a proteínas plasmáticas muy alta.
de hasta el 90%. Significa que 9 de cada 10 moléculas estarán unidas a una proteína. ¿Para qué funciona esto? Pues funciona como depósito y funciona para disminuir la eliminación. ¿Por qué? Porque si estuviera suelta, pues llegaría a tu riñón, en tu riñón pasaría junto con el agua y se eliminaría. Y pues esa hormona ya no funcionaría. En este caso, pues tienes tu proteína. Recuerden que las proteínas son muy grandes y no pasan por el riñón, entonces puede seguir viajando por la sangre. Otra cosa es que tiene que ver muchísimo con esto de la síntesis de novo. Si tú empiezas a sintetizar hormonas liposolubles, esas hormonas liposolubles se van a empezar a pegar a las proteínas. Entonces, para que tú uses esta hormona liposoluble en el momento exacto en el que la quieras usar, pues tú le dices a la proteína, oye, suelta la hormona, la proteína la suelta y pues ya se va a pegar a un receptor de esa hormona. Entonces, ¿para qué funciona también? Para pues regular qué tanto se activa o qué tanta hormona hay en tu sangre. Entonces, este tipo de hormonas siempre o casi siempre están pegadas a proteínas transportadoras en tu sangre, ¿ok? Entonces, eso es de las hormonas liposolubles. Y tenemos los receptores de hormonas hidrosolubles. Este tipo de receptores son receptores acoplados a membrana. Tenemos varios que ya vimos y otros que no hemos visto, como los canales iónicos, los que no hemos visto, como el receptor de tirosincinasa, que veremos al momento de hablar de páncreas. Y tenemos receptores súper importantes, ay, perdón, que son receptores acoplados a proteínas. Ya. Ajá, receptores acoplados a proteínas G. Este tema ya lo vieron en Bioca, pero también es súper preguntable aquí, entonces vamos a darle una repasada. Los receptores acoplados a proteínas G, pues son este tipo de receptores que tienen 7 dominios y que funcionan por medio de segundos mensajeros, ¿ok? Y tenemos tres tipos. Tenemos receptores GQ, tenemos receptores GI y tenemos receptores GS. Los receptores GQ pues pueden tanto activar como inhibir una célula, entonces yo siempre les pongo que tiene Q de quién sabe qué hace. Receptores GI pues tiene I de inhibir y receptores GS tiene S de estimular. Entonces, a grandes rasgos, así tienen los tipos de receptores acoplados a proteínas G y así pueden descartar varias cosas. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto el receptor de somatostatina en adenohipófisis, ¿qué tipo de receptor es? Y ustedes no tienen idea, pues nada más basta con que se acuerden que la somatostatina es inhibitoria y que lo más probable es que sea un receptor acoplado a proteína GI, ¿ok? Entonces acuérdense de eso. Vamos a estudiar cada uno y pues primero empecemos por los GS. Entonces este es un receptor acoplado a proteína GS. Tenemos varios ejemplos como la ADH, como el glucagón, pero lo iremos desglosando, entonces no se los pondré por ahora. ¿Cómo funciona? Pues llega una molécula, se pega a tu receptor y eso va a hacer que se liberen varios dominios. Tenemos que se libera el más importante, pues tu subunidad alfa S. Recuerden, de los receptores acoplados a proteínas G, subunidad beta, lo pondré acá, y subunidad gamma, pero la que se libera como tal siempre será la subunidad alfa, y en este caso, una alfa S, ¿ok? Aparte, tu receptor va a convertir el GDP en GTP. Entonces, tienes dos cosas, tienes a la subunidad alfa S y tienes a tu GTP. Entonces, si tú sumas tu subunidad más el GTP, esto es tu primer segundo mensajero y esto es lo que va a hacer todo. Lo otro, como el GDP y la subunidad beta gamma,
Por el momento y en la mayoría de los casos lo podemos ignorar. Entonces, ¿qué va a hacer esta subunidad? Va a activar una proteína que es la que conocemos como proteína adenilciclasa o adenilatociclasa. Entonces, esta proteína lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico. Entonces, aumenta tu AMP cíclico y pues esto va a activar a otra proteína que es nuestra proteína sinasa A, que la puse de este lado. Entonces, activa la pKa y pues tu pKa va a fosforilar. ¿Qué puede fosforilar? Puede fosforilar canales, puede fosforilar enzimas, pero en general siempre tendrá un fenómeno de activación. Entonces siempre va a soltar fosfatos, ¿ok? Estos son fosfatos. Entonces, esto es el receptor acoplado a proteína GS. Tenemos el receptor acoplado a proteína GI que funciona bajo la misma vía, solo que va a inhibir cosas. Entonces, lo mismo, aquí lo que haces es convertir el GDP a GTP y pues sueltas tu subunidad alfa, que en este caso será una alfa I. Entonces, en este caso, tu subunidad GTP, bueno, tu subunidad alfa más tu GTP será como la primera parte de tu segundo mensajero. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a inhibir a la adenilatociclasa y si inhibes a la adenilatociclasa no hay AMP cíclico y si no hay AMP cíclico no se va a activar la pKa. Entonces, vas a inhibir la pKa y si inhibes la pKa no hay fosforilación y por lo tanto, pues hay inhibición o no hay función de lo que sea que quieras hacer, ¿ok? Y así funciona tu receptor acoplado a proteína GI. Y por último, el que sí sigue otra vía, es tu receptor acoplado a proteína GQ, que sería este de verdecito. Entonces llega tu molécula, aquí liberas tu subunidad alfa, en este caso sería una alfa Q, y esto va a activar a otra proteína completamente diferente, que es la que conocemos como fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C se encarga de romper fosfolípidos de tu membrana celular, le pide unos fosfolípidos prestados y dice, ok, esto lo voy a usar. Entonces, divide tu fosfolípido en diacilglicerol y en IP3. Ay. Entonces, estos son como los segundos mensajeros por excelencia, ¿ok? El diacilglicerol irá y activará tu PKC y tu PKC se encarga de fosforilar. Y pues tu IP3 lo que va a hacer es aumentar el calcio. Y lo que siempre les digo es que el calcio pues suele funcionar para dos cosas en nuestro cuerpo. Puede funcionar para contracción o puede funcionar para liberación de vesículas. Entonces hay ciertas cosas que pues yo las suelo sacar a lógica bajo esta premisa. ¿Por qué? Porque si yo les digo, no sé, la oxitocina actúa sobre músculo liso. Entonces, ustedes saben que para tener contracción muscular necesitas calcio. Entonces, si la oxitocina activa al músculo liso, significa que va a necesitar contracción y por lo tanto tu receptor de oxitocina es un receptor acoplado a proteína GQ. ¿Por qué? Porque aumenta el calcio. Entonces, obvio no es así siempre, pero en muchas situaciones, en varias, puedes usar esa lógica de que sin tu célula que va a realizar el efecto genera contracción, si es músculo, pues probablemente es un receptor acoplado a proteína GQ. Si va a liberar una vesícula, por ejemplo, una vesícula con más hormona, como puede ser hipófisis, pues igual es un receptor acoplado a proteína GQ, porque pues se encarga de la liberación de vesículas el calcio, ¿ok? Entonces pueden usar esa lógica. Del transporte de las proteínas hidrosolubles, pues
este no viajará con tanta unión a las proteínas plasmáticas como tal, sino que esto puede viajar libre. Entonces puede ir tu hormona como tal, pegarse al receptor y estas tienen muy poca unión a proteínas plasmáticas. Y pues así es como viajan por tu sangre. ¿Alguna duda de esto? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Va, va, Aranza. Y pues de las hidrosolubles, pues serán la mayoría, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque estamos abarcando las proteicas, estamos abarcando las peptídicas, entonces la mayoría de hormonas son hidrosolubles y la mayoría de hormonas, por lo tanto, tienen receptores acoplados a proteínas de membrana, ¿ok? Y por último, pues les daré como esto de introducción, que es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿ok? Entonces, como su nombre lo dice, se compone de dos estructuras, del hipotálamo y de la hipófisis. El hipotálamo siempre va a estimular a la hipófisis, ¿ok? Igual puede que sea como al revés, pero en la mayoría de los casos sí, pues en ciertas excepciones que les mencionaré si lo llegamos a ver, pues puede ser como inverso y la adenohipófisis puede inhibir al hipotálamo, pero en este caso siempre será que el hipotálamo lanza una hormona y esa hormona estimula la hipófisis y la hipófisis lanza otra hormona. Entonces así funciona, ¿ok? Del hipotálamo tenemos varias hormonas, las iremos desglosando. No me gustaría para nada que se lo aprendan de memoria, porque pues no les servirá de mucho. No es como que las pregunten así de que GNRH, ¿cuál es? Pues no, no tiene sentido, sino que lo entiendan. Entonces, del hipotálamo tenemos la GNRH, que es hormona liberadora de gonadotropina, que pues gonadotropinas son de testículo y ovarios. TRH, que es hormona liberadora de tirotropina, que pues es de tiroides. CRH, hormona liberadora de corticotropina, GHRH, y hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y pues como pueden ver en el nombre, estas siempre van a tener R, que pues es R de release. Y así ustedes pueden saber fácilmente que esas son de hipotálamo. ¿Por qué? Porque es como hormona release y tiene el nombre gonadotropinas, tiroides, corticotropina. Esta pues es GH, que es la abreviación de hormona de crecimiento. Entonces, generalmente, para que no tengan que andarse aprendiendo las abreviaciones como a pura memoria, pues tiene la R y tiene la abreviación de la hormona que libera, ¿ok? Y aparte del hipotálamo, tenemos la GIH, que pues antes era conocida como GIH, pero actualmente es lo que conocemos como somatostatina, ¿ok? Y tenemos la PIH, que antes era conocida como PIH, que pues es hormona inhibidora de prolactina, porque pues literalmente inhibe la prolactina, pero luego descubrimos que esa hormona o esa cosa que inhibe a la prolactina es lo que conocemos como dopamina. Entonces, ¿qué libera nuestro hipotálamo? Va a liberar GNRH, TRH, CRH, GHRH, somatostatina y dopamina. Estas dos de acá pues ignórenlas, solo que recuerden que dopamina inhibe prolactina, pero eso lo veremos en la clase de prolactina, ¿ok? Entonces, esto es del hipotálamo. Y tenemos a nuestra hipófisis. Nuestra hipófisis la dividimos en dos, ¿ok? Entonces, se los anotaré acá. Tenemos la adenohipófisis y tenemos la neurohipófisis. Adenohipófisis tiene A de anterior. Entonces, así pueden saber qué es la hipófisis anterior y pues neurohipófisis es la otra, ¿ok? Entonces, de la adenohipófisis tenemos diferentes hormonas o diferentes moléculas que se van a sintetizar. Entonces, tenemos la GH, que pues esta es hormona de crecimiento.
tenemos la prolactina, tenemos la LH, tenemos la FSH, que pues estas son las hormonas gonadotropas. Tenemos nuestra ACTH, que pues es nuestra hormona corticotropa o corticotropina, que pues es la hormona que estimula nuestra glándula suprarrenal. Tenemos la TSH, que pues es de tiroides y es la que conocemos como tirotropina. Y por último tenemos la MSH, que pues esta es hormona estimulante de melanocitos. No tiene mucho que ver con los melanocitos o no es su principal función, pero pues igual se sintetiza, ¿ok? Y esta tiene más que ver con el sueño. Entonces, esas son las hormonas de nuestra adenohipófisis, que pues sería nuestra hipófisis anterior. Y tenemos las hormonas de nuestra neurohipófisis. Entonces, de estas solo tenemos dos, la ADH, que pues es la antidiurética o también conocida como vasopresina, y tenemos la oxitocina, ¿ok? Entonces, como les decía, esto es un eje y por lo tanto debe estar conectado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Denme un momento para conectar esto. Ajá. ¿Cómo funciona esto? Pues el hipotálamo, que es este que les puse de naranja, y la hipófisis, que se los puse acá. Esta es la adenohipófisis, la anterior, y la neurohipófisis van a estar conectados por una estructura que conocemos como tallo hipofisiario, que sería lo que está rodeando a todo esto. Si le hacemos un corte al tallo hipofisiario, encontraremos estas dos estructuras. Esta, que pues son neuronas, y esta, que pues es un sistema porta. Entonces, este sistema porta es el que conocemos como sistema porta hipofisiario. Entonces, el sistema porta hipofisiario solo está conectando dos estructuras, las cuales son hipotálamo con adenohipófisis, ¿ok? No con neurohipófisis, exclusivamente con adenohipófisis. ¿Y cómo funciona esto? Pues una neuronita o una célula especializada, como les decía, va a soltar la hormona y esta hormona va a viajar por tu sistema portihipofisiario y va a llegar a las células que se encuentran en la adenohipófisis. Tenemos diferentes tipos de células en la adenohipófisis que pues se las puse de este lado. Tenemos las que se pintan con eosina, que pues son las TGH y prolactina, y las que se pintan con hematoxilina, que pues es la LH, FSH, ACTH y TSH, pero pues ese es más de esto, nada más se los puse para que se acuerden. Pero esta hormona lo que hace es pegarse a un receptor de una célula y hace que esta célula libere como tal la hormona hacia la circulación y hacia un órgano diana. Podemos poner el ejemplo de todos. Por ejemplo, hormona liberadora de gonadotropinas se sintetiza por el hipotálamo, es decir, de este lado, viaja por tu sistema portihipofisiario y va a activar a unas células en específico, que son las células gonadotropas. Entonces, esta hormona liberadora de gonadotropina activa tus células gonadotropas y estas células gonadotropas van a sintetizar LH y van a sintetizar FSH y imagínense estas son LH y FSH. Entonces, esas son sintetizadas en la adenohipófisis y pues van a viajar. ¿Hacia dónde? Pues hacia nuestros testículos y hacia nuestros ovarios. Igual, por ejemplo, la hormona de crecimiento o la hormona liberadora de hormona de crecimiento se sintetiza en hipotálamo, viaja por tu sistema porta y pues se encarga de que tu adenohipófisis produzca GH y esa GH se libere y viaje hacia músculo, por ejemplo. La TRH igual se libera en hipotálamo, activa tus células tirotropas, se sintetiza TSH
esa TSH va a viajar hacia tiroides y en tiroides pues se activa la tiroides y todo el proceso de T3, T4 y todo eso, ¿ok? Entonces, hipotálamo, a grandes rasgos, solo sirve para estimular a tu hipófisis, ¿ok? Pero eso hablando de adenohipófisis. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis es medio especialita. ¿Por qué? Porque aquí funciona con neuronas. Tenemos dos tipos de neuronas. Tenemos neuronas de ADH y tenemos neuronas de oxitocina. Y cada una viene de diferentes núcleos, ¿ok? Entonces, eso se los puse de este lado de neurohipófisis para no llenar todo lo de adenohipófisis, ¿ok? Entonces, de este lado, pues quedamos que ya vimos esto de sistema porta, que es exclusivamente de adenohipófisis, y pues es todo lo de hormonas que estaremos desglosando, y neurohipófisis, que es lo que veremos la siguiente clase justo, que solo tiene dos hormonas, ADH y oxitocina. Entonces, estas hormonas se sintetizan, súper importante, lo pondré acá, en hipotálamo. Entonces, van a ser sintetizadas por estas neuronitas, específicamente por dos núcleos. El núcleo supraóptico va a sintetizar ADH y el núcleo paraventricular va a sintetizar oxitocina. Entonces, de tu hipotálamo, en estos núcleos se sintetiza, eso manda una axón hacia tu neurohipófisis, ya con la hormona sintetizada, y en tu neurohipófisis lo único que va a hacer es almacenar. Entonces, si les llegara a preguntar la neurohipófisis qué hormonas produce, pues no produce ninguna. ¿Por qué? Porque todas las hormonas de neurohipófisis, es decir, ADH y oxitocina, son producidas por el hipotálamo, ¿ok? La neurohipófisis solo los guarda. Otra cosa que pues podemos estudiarle a esto es quién las transporta. Entonces, tenemos ciertas proteínas que son las que estarían viendo de este lado, que se encarga de transportar ADH o que se encargan de transportar oxitocina. Entonces, la proteína transportadora de ADH es la neuroficina 2. La proteína transportadora de la oxitocina es la neuroficina 1. Entonces, ¿cómo me acuerdo yo de esto? Pues recuerden que la ADH es la que actúa sobre los riñones y pues ¿cuántos riñones tenemos? Dos. El núcleo, bueno, la oxitocina es la que actúa sobre el útero y pues cuántos úteros tiene una mujer, pues uno. Entonces así me acuerdo, dos riñones, un útero, ADH neuroficina 2, oxitocina neuroficina 1, ¿ok? Y pues les puse esto de su síntesis, que pues lo que quiero que vean es que se sintetizan en conjunto y su síntesis es muy parecido, ¿ok? Puede ser bueno, pre-propresoficina y pre-proxificina, según si es ADH o según si es oxitocina, pero se va a liberar esto, que pues recuerden, son cadenas de aminoácidos y dentro de la cadena tendrá la hormona, tendrá la neuroficina, que será con la que se va a transportar, y tendrá un glucopéptido, que es como un remanente, ¿ok? Entonces, se sintetizan de la misma manera, solo cambia un poquito la estructura de la ADH y la oxitocina, pero eso hace que cambie completamente toda su función, ¿ok? Entonces, pues, ¿alguna duda de esto? No. Va. Entonces, recuerden, como resumen de esto, es literalmente lo que desglosaremos de, pues, todo el bloque. Entonces, no hay tanto problema porque iremos desglosando cuando estudiemos gonadotropinas, pues les diré. Todo inicia desde hipotálamo, desde hormona liberadora de gonadotropinas. Esto va a estimular a LH y FSH.
y pues eso va a hacer tal cosa en óvulos y va a hacer tal cosa en testículos. Entonces lo iremos desglosando. Lo que quiero que se queden por mientras es que la adenohipófisis es la que tiene el sistema porta. La neurohipófisis es la que pues funciona como tal con axones. La neurohipófisis no sintetiza ninguna hormona, de lo único que se encarga es de almacenar la ADH y oxitocina. Quien sintetiza las hormonas de la neurohipófisis es el hipotálamo, ¿ok? Entonces, estas son sintetizadas de este lado. Y pues eso es de adenohipófisis y de neurohipófisis. Por último, les puse estos dos conceptos, que pues su nombre lo dice todo, pero es secreción constitutiva y secreción regulada. Secreción constitutiva es que siempre se está secretando y secreción regulada es que solo se secreta cuando hay un estímulo. Entonces, ejemplos de secreción constitutiva, la GH, pues está a lo largo de toda tu vida. No es como que tú tengas que hacer algo para que se esté sintetizando. Y pues ejemplos de secreción regulada, pues puede ser la prolactina, por ejemplo. Entonces, tú no siempre estás sintetizando prolactina, solo la sintetizas cuando pues vas a amamantar, por ejemplo, o cuando se escucha el llanto de un bebé, incluso se ha visto que se puede sintetizar, pero el punto es que necesitas un estímulo, ¿ok? En la constitutiva no, siempre tienes como un basal y puede hacer picos o puede disminuir, pero siempre va a estar. Y pues sería todo. Por último, les puse unas preguntas para repasar lo de la clase. Entonces, ¿qué tipo de hormonas produce la adenohipófisis? Pues si se regresan al lienzo, lo van a ver, pero pues recuerden, la adenohipófisis es quien se encarga de la mayoría de hormonas y quien tiene la mayoría, o bueno, la mayoría de hormonas son de tipo, ahí está donde lo puse, hasta acá, pues de tipo peptídicas o de tipo proteicas. Y está de este lado, hormonas hipofisiarias, ¿ok? Entonces, las hormonas hipofisiarias son de tipo polipeptídicas, ¿vale? Todas, sin excepción alguna, son peptídicas o polipeptídicas o proteicas. Recuerden, es lo mismo. Y por último, les puse, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la neurohipófisis es correcta? Entonces, la primera dice, sintetiza la hormona antidiurética y la oxitocina, pues ahí la podemos descartar. Con esta siempre lo suelen engañar, pero sabemos que no la sintetiza, solo la almacena. Entonces, esta no. Almacena y libera hormonas producidas por el hipotálamo, esa puede ser. Libera hormonas peptídicas que estimulan a la corteza suprarrenal, pues sabemos que no. Eso lo hace la adenohipófisis por las corticotropas. Y por último, dice, es una glándula endocrina independiente del sistema nervioso. Pues ya vimos que no, porque justo lo hace por medio de neuronas, entonces no es independiente del sistema nervioso. Y lo tiene en el nombre, se llama neurohipófisis. Entonces, tienes toda la razón, Aranza, pues la respuesta sería la B, que pues almacena y libera hormonas producidas en el hipotálamo, ¿ok? Lo que quiero que se queden de aquí es que no las sintetiza, porque siempre lo suelen engañar con eso. Entonces, si no hay alguna duda, pues sería todo. Mm,